Antes de que Israel conquistara Canaán, existía un mundo espiritual oculto, marcado por rituales prohibidos y prácticas que la propia Biblia describe como abominaciones. El contacto con los muertos no era simbólico, era parte central de una cultura que influenciaba a toda la región. Pero, ¿qué ocurría realmente en esos rituales y por qué la orden fue destruir todo sin dejar vestigios? Hoy conocerá la verdad histórica y espiritual detrás de una de las decisiones más severas registradas en las Escrituras. Suscríbase ahora y prepárese para descubrir detalles que casi nunca son explicados. Antes de continuar con el video, ¿quiere fortalecer su vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarle. Haga clic en el enlace de la descripción y ayude a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Probablemente ya ha oído sobre la conquista de Canaán, pero tal vez nunca ha entendido por qué Dios ordenó algo tan radical. La respuesta no estaba en los ejércitos cananeos, no estaba en sus murallas, estaba en algo que no se veía, un sistema espiritual donde los muertos eran consultados como oráculos, los niños eran quemados como ofrendas, y los sacerdotes creían poder rasgar el velo entre dos mundos. Israel no estaba entrando solo en una tierra, estaba entrando en un campo de batalla sobrenatural. Para dimensionar lo que viene a continuación, necesita olvidar la imagen simplificada que tal vez haya construido sobre los pueblos antiguos. Los cananeos no eran tribus primitivas viviendo en tiendas, eran civilizaciones sofisticadas, con ciudades amuralladas que existían hace más de 1000 años antes de que Abraham naciera. Ugarit, una de las principales ciudades cananeas, poseía bibliotecas con miles de tablillas de arcilla. Sus escribas dominaban múltiples idiomas. Sus artesanos producían joyas que rivalizaban con las de Egipto, y sus sacerdotes administraban un sistema religioso tan complejo que influenció culturas de todo el Mediterráneo oriental. Piense en el escenario. Estamos alrededor de 1400 años antes de Cristo. Egipto aún yergue pirámides. Mesopotamia refina sus leyes. Y entre estos dos gigantes, en una franja de tierra que conecta 3 continentes, florece Canaán. No era una nación unificada, sino un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su rey, su ejército y sus dioses. Hazor, al norte, tenía una población estimada en 20.000 habitantes y ocupaba un área de 80 hectáreas. Megido controlaba el paso más importante entre Egipto y Asiria. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, ya tenía murallas cuando la mayoría de los pueblos aún vivían como nómadas. Lo que unía a estas ciudades no era la política, era la religión. En la cima del panteón cananeo estaba él, el Dios creador, imaginado como un anciano de barba blanca que gobernaba desde lo alto de una montaña cósmica. Debajo de él, decenas de divinidades disputaban poder e influencia. Baal, el señor de las tormentas, era el más popular. Su nombre aparece más de 90 veces solo en el Antiguo Testamento, casi siempre como advertencia. Asera, la diosa de la fertilidad, tenía sus postes sagrados esparcidos en colinas por toda la región. Mot, el dios de la muerte, gobernaba el inframundo, y Moloch, ese nombre debe guardarlo, exigía un tipo de ofrenda que hasta hoy causa horror. Pero aquí está lo que muchos no perciben. La religión cananea no era solo sobre adorar estatuas o hacer festivales. Era un sistema completo de manipulación espiritual. Los sacerdotes cananeos creían genuinamente que podían controlar fuerzas invisibles a través de rituales específicos, que podían garantizar lluvias a través de encantamientos, que podían curar enfermedades a través de sacrificios y, más perturbador, que podían comunicarse con los muertos. La nigromancia no era una práctica marginal en Canaán. Estaba institucionalizada. Existían profesionales especializados en ello. Los textos de Ugarit mencionan una clase de sacerdotes llamados conocedores de espíritus que eran consultados por reyes y generales antes de batallas importantes. Cuando un monarca necesitaba tomar una decisión crucial, no bastaba con consultar a consejeros vivos. Era necesario escuchar a los ancestros.
Se creía que los muertos tenían acceso a conocimientos que los vivos no poseían, que podían ver el futuro y revelar secretos ocultos. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Los arqueólogos han encontrado pistas perturbadoras. En excavaciones por toda la región se descubrieron estructuras subterráneas conectadas a templos que parecen haber servido como cámaras de invocación. Algunas tenían formato circular, con aproximadamente 3 metros de diámetro, y presentaban restos de hogueras rituales, huesos de animales sacrificados y fragmentos de cerámica usada para libaciones. Los estudiosos creen que los médiums descendían a estas cámaras, realizaban rituales específicos involucrando sangre e incienso, y entraban en estados alterados de conciencia donde supuestamente recibían mensajes del mundo de los muertos. Considere la situación de una familia cananea común. Cuando alguien moría, el cuerpo no era simplemente enterrado y olvidado. En muchos casos, era sepultado debajo de la propia casa, a veces directamente bajo el piso donde la familia dormía. Excavaciones en Megiddo revelaron más de 30 entierros domésticos en una sola área residencial. Los muertos eran colocados en posición fetal, rodeados por objetos personales, vasijas con alimentos y pequeñas estatuillas que representaban a dioses protectores. ¿Por qué hacer esto? Porque la muerte no era vista como el fin, era una transición, y las evidencias de ello son abrumadoras. En Tel Rehov, las excavaciones revelaron un complejo funerario donde 37 cuerpos fueron encontrados en capas sucesivas, cada nuevo entierro posicionado cuidadosamente para no perturbar los anteriores. Los arqueólogos encontraron evidencia de visitas repetidas a lo largo de décadas, con nuevas ofrendas colocadas sobre las antiguas. Algunas familias mantuvieron este ritual por 3 o 4 generaciones. Los vivos no lograban abandonar a sus muertos, o tal vez temían lo que sucedería si los abandonaban. Los cananeos creían que sus ancestros continuaban existiendo en un plano paralelo llamado Seol o la tierra sin retorno. Pero a diferencia de la visión israelita posterior, donde el Seol era un lugar de silencio y olvido, los cananeos imaginaban a sus muertos como entidades activas, capaces de influenciar el mundo de los vivos. Un ancestro satisfecho podía proteger a la familia, garantizar cosechas abundantes, bendecir nacimientos. Un ancestro descuidado o irritado podía traer enfermedades, esterilidad, desgracia. Esto creaba una economía espiritual basada en el miedo y la dependencia. Regularmente, las familias necesitaban alimentar a sus muertos, literalmente. Los arqueólogos encontraron tubos de cerámica instalados verticalmente en tumbas, creando un pasaje entre la superficie y el cadáver. Por estos tubos, los vivos derramaban vino, aceite, leche y sangre de animales, creyendo que los muertos consumían la esencia de estas ofrendas. En algunas tumbas se encontraron evidencias de comidas rituales realizadas directamente sobre los sepulcros, donde los familiares comían junto con sus ancestros muertos, pero no todos los muertos eran tratados por igual. Los reyes y sacerdotes recibían tratamientos especiales que rozaban la divinización. Textos de Ugarit describen rituales donde el espíritu de un rey fallecido era oficialmente elevado al estatus de Refaim, una categoría de muertos poderosos que se convertían casi en dioses. Estos Refaim eran invocados colectivamente en ceremonias estatales, como si formaran un consejo de ancestros divinos que legitimaba el poder de la dinastía reinante. El rey vivo no gobernaba solo, gobernaba respaldado por generaciones de reyes muertos. Observe lo que esto significaba para la estructura de poder. Cuestionar al rey era cuestionar a los ancestros. Desafiar el orden establecido era ofender a los muertos. El sistema creaba una red de control que iba más allá de la vida, donde hasta la muerte servía para mantener jerarquías. Y luego estaba Moloch. El nombre probablemente deriva de Melech, la palabra semítica para rey, distorsionada a propósito por los escribas hebreos, que sustituyeron las vocales por las de Boshet, que significa vergüenza. Cada pronunciamiento del nombre cargaba la condena implícita, el rey de la vergüenza,
Esta no era solo una crítica teológica, era horror documentado. Si la nigromancia representaba el intento de extraer poder de los muertos, el culto a Moloch representaba algo aún más sombrío, la oferta de vida a cambio del favor divino. Los historiadores debaten exactamente cómo funcionaban estos rituales, pero las evidencias son perturbadoras. En Cartago, colonia fenicia que heredó prácticas cananeas, los arqueólogos excavaron un santuario llamado Tophet, donde encontraron más de 20.000 urnas conteniendo restos cremados de niños. Las edades variaban desde recién nacidos hasta niños de aproximadamente 4 años. La Biblia no exagera cuando menciona el valle de Hinnom. Este valle, localizado en los alrededores de Jerusalén, se volvió tan asociado a prácticas abominables que su nombre en hebreo, Gehenna, pasó a significar el propio infierno en la literatura judaica posterior. Jeremías capítulo 7 describe lo que sucedía allí. Y han edificado los lugares altos de Tophet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. El profeta no estaba usando lenguaje simbólico, estaba documentando un horror literal. ¿Cómo llega una sociedad a ese punto? ¿Cómo los padres entregan a sus hijos para ser quemados? La respuesta está en la lógica interna del sistema cananeo. Si los dioses controlaban absolutamente todo, lluvias, cosechas, fertilidad, victoria militar, entonces nada era más valioso que garantizar su favor. Y si las ofrendas menores funcionaban para peticiones menores, las ofrendas mayores serían necesarias para crisis mayores. Sequía prolongada, ofrenda mayor. Amenaza de invasión, ofrenda mayor. Epidemia devastadora. La lógica llevaba inevitablemente a lo impensable. Nada era más precioso que un hijo. Por lo tanto, nada garantizaría mejor respuesta divina. Los sacerdotes que administraban estos rituales no eran monstruos en su propia percepción. Eran especialistas religiosos que creían estar salvando a su comunidad a través de sacrificios necesarios. Las familias que entregaban a sus hijos no eran necesariamente crueles. Estaban prisioneras en un sistema de creencias que transformaba el asesinato en devoción. Es aquí donde comienza a entender por qué Dios habló de forma tan dura sobre Canaán. Cuando el Deuteronomio enumera las prácticas prohibidas, el texto no está siendo arbitrariamente severo. Está describiendo un sistema real que Israel encontraría y que representaba un peligro espiritual y moral existencial. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La lista no es aleatoria. Cada ítem corresponde a una práctica documentada arqueológicamente en Canaán. Pero había otro elemento que hacía la situación aún más compleja: los rituales de fertilidad. Baal era adorado como el dios que enviaba las lluvias, y su consorte Asera representaba la fuerza generadora de la tierra. La lógica mágica cananea proponía que los actos sexuales rituales podían estimular la fertilidad cósmica. Si los humanos practicaban sexo en los templos, los dioses serían inspirados a hacer lo mismo, y de esa unión celestial vendrían las lluvias que fecundaban la tierra. Esto dio origen a la prostitución sagrada, practicada tanto por mujeres como por hombres en los templos de Canaán. No era prostitución en el sentido comercial moderno, aunque involucraba pago. Era un ritual. Los adoradores creían que al unirse sexualmente con un sacerdote o sacerdotisa del templo, estaban participando en un acto cósmico que beneficiaría a toda la comunidad. Los templos de Asera, con sus postes sagrados, se convirtieron en centros de estas prácticas. Dimensione esto. Una religión que normalizaba el sacrificio infantil, la nigromancia y la ritualización del sexo no era solo teológicamente diferente de lo que Israel proponía. Era un sistema completo de vida que moldeaba cada aspecto de la existencia cananea. Y es a ese mundo al que llega Israel. 40 años en el desierto habían transformado a un grupo de esclavos en una nación con leyes, sacerdocio
e identidad definida, pero nada los había preparado para el choque cultural que encontrarían. Canaán era rica, establecida, sofisticada. Sus ciudades tenían murallas impresionantes. Las de Jericó medían aproximadamente 6 metros de espesor. Sus campos eran fértiles, irrigados por sistemas de canales que databan de siglos. Sus comerciantes controlaban rutas que unían imperios, acumulando riquezas visibles en cada casa y templo. En comparación, Israel era un pueblo sin tierra, sin ciudades, sin experiencia agrícola. Conocían el pastoreo de rebaños, no el cultivo de viñas. Sabían montar tiendas, no construir casas. Su única ventaja era invisible, una alianza con un Dios que prometía ser suficiente. La tentación no sería solo militar, sería religiosa. Piense en la perspectiva de un israelita común. Pasó 4 décadas comiendo maná en el desierto. Ahora está en una tierra que realmente fluye leche y miel. Sus nuevos vecinos cananeos tienen cosechas abundantes. Ellos atribuyen esa abundancia a sus rituales. Baal envía la lluvia, dicen. Asera bendice la tierra. Los ancestros protegen a las familias. ¿Va a ignorar completamente lo que parece funcionar? ¿O va a tal vez incorporar algunas prácticas solo para asegurar? El libro de los jueces documenta exactamente ese proceso de asimilación gradual. No sucedió de una vez. Fue una erosión lenta. Una generación servía al Señor. La siguiente no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel y comenzaba a experimentar con los dioses locales. Altares a Baal surgían en las colinas. Postes de acera eran erguidos en los lugares altos. Prácticas que inicialmente parecían complementarias, adorar a Yahvé y a los dioses locales, eventualmente sustituían la fe original. Los jueces surgían como respuesta a ese ciclo. Apostasía, opresión por pueblos vecinos, clamor a Dios, liberación a través de un líder escogido, paz temporal, y luego nueva apostasía cuando el juez moría. El ciclo se repitió por más de 300 años, demostrando cuán difícil era mantener la separación en medio de la presión cultural constante. Pero el periodo más crítico vendría después, con la monarquía. Cuando Israel pidió un rey, como las otras naciones, no estaba pidiendo solo una estructura política diferente. Estaba pidiendo parecerse más a sus vecinos, y los reyes, frecuentemente, se casaban con princesas extranjeras para sellar alianzas diplomáticas. Estas princesas traían a sus dioses. El caso más famoso es Jezabel, princesa fenicia, que se convirtió en esposa de Acab, rey de Israel. Ella no solo trajo el culto de Baal, lo institucionalizó. Jezabel mantenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera a la mesa real, financiados por el tesoro del reino. Construyó templos, persiguió a los profetas de Yahvé, ordenó la muerte de Elías. Bajo su influencia, Israel experimentó su mayor crisis espiritual hasta entonces. En el Monte Carmelo, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal, no estaba solo haciendo una demostración de poder. Estaba intentando romper un sistema que había capturado a la nación entera. El enfrentamiento duró un día entero. 450 profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Se cortaron con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Entraron en trance, gritaron, danzaron, saltaron sobre el altar. Elías, observando, comenzó a burlarse. «Clamad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún negocio, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Era una provocación calculada. Exponía la impotencia total de una divinidad que supuestamente controlaba tormentas, pero no lograba encender una hoguera. Nada sucedió. Cuando Elías finalmente oró, una oración corta, directa, sin rituales elaborados, fuego descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua que empapaba todo. El pueblo presente cayó sobre sus rostros y declaró: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Pero incluso ese evento dramático no resolvió el problema permanentemente. Jezabel continuó en el poder. La apostasía continuó en otras generaciones.
El propio Salomón, el rey más sabio, terminó sus días construyendo altares para los dioses de sus muchas esposas extranjeras. Si ni él resistió, ¿qué esperar del pueblo común? Los profetas posteriores documentaron prácticas que prueban cuán profundo penetró la influencia cananea. Isaías menciona a israelitas que se purifican y santifican en los jardines, siguiendo rituales paganos. Jeremías encontró a mujeres cociendo tortas para la reina del cielo, título de Acera, y declarando que cuando hacían eso, tenían prosperidad, pero cuando pararon vino la desgracia. Ezequiel en visión vio a ancianos de Israel adorando imágenes en cámaras secretas dentro del propio templo de Jerusalén. 70 ancianos, con incensarios en las manos, quemando incienso para figuras de reptiles y animales detestables dibujados en las paredes. Esto no era religión popular ignorante, era la élite participando. Y la nigromancia nunca desapareció completamente. El caso más famoso ocurrió con Saúl, primer rey de Israel. En la víspera de una batalla crucial contra los filisteos, despavorido porque Dios no respondía a sus consultas por medios legítimos, Saúl buscó a una médium en Endor. Él mismo había desterrado tales prácticas del reino. Ahora, disfrazado, pedía que ella invocara al espíritu de Samuel. Lo que sucedió aquella noche genera debate entre estudiosos hasta hoy. Algo apareció. La médium gritó de susto cuando vio un Dios que subía de la tierra. El texto bíblico describe una figura con apariencia de hombre anciano cubierto con un manto, exactamente como Samuel vestía en vida. Saúl se postró. Una voz que él identificó como Samuel habló, reprendiéndolo por la consulta y profetizando su muerte al día siguiente. «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?», preguntó la voz. Y luego vino la sentencia. «Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos». Todo se cumplió. Saúl murió. Sus hijos murieron. El ejército fue derrotado. La narrativa no explica exactamente qué sucedió en términos sobrenaturales. No dice si era realmente Samuel o un espíritu engañador. Lo que muestra es que la práctica de consultar a los muertos era real. Era buscada incluso por reyes y llevaba a la destrucción. Generaciones después, cuando el reino del norte cayó ante Asiria en 722 a.C., el texto bíblico resume la razón. Los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y siguieron las costumbres de las naciones que Jehová había echado de delante de ellos. E hicieron imágenes de acera, y sirvieron a los ídolos, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros. La lista es esencialmente la misma del Deuteronomio. La advertencia ignorada se convirtió en acusación cumplida. El reino del sur, Judá, duró otros 136 años, pero no por ser más fiel. Reyes como Manasés, que gobernó por 55 años, el reinado más largo de la historia de Judá, restauraron completamente las prácticas cananeas. Manasés reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, puso una imagen tallada en el templo de Jerusalén, practicó la adivinación, consultó a médiums y pasó a su hijo por fuego, probablemente en el valle de Hinnom. Cuando Judá finalmente cayó ante Babilonia en 586 a.C., los profetas interpretaron el exilio como consecuencia directa de esas prácticas acumuladas a lo largo de siglos. Pero lo que sucedió durante el exilio es significativo. 70 años en tierra extranjera realizaron lo que siglos de avisos proféticos no lograron. Lejos del templo destruido, lejos de la tierra prometida, los judíos fueron forzados a repensar su fe de manera fundamental. ¿Cómo adorar a un Dios ligado a un templo cuando el templo era cenizas? ¿Cómo mantener la identidad cuando todo lo que los definía había sido arrancado? La respuesta vino a través de una revolución silenciosa, el surgimiento de las sinagogas, la centralidad de las escrituras, la construcción de una fe portátil que no dependía de lugar o sacrificio. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén bajo Esdras y Nehemías, algo había cambiado fundamentalmente. La tentación de adorar a Baal desapareció. Los postes de acera nunca más fueron erguidos.
La idolatría clásica que había atormentado a Israel desde Canaán simplemente terminó. El pueblo que regresó del exilio era rígidamente monoteísta de una forma que sus ancestros nunca habían sido. El judaísmo que conocemos nació en ese período post-exílico, pero las prácticas de manipulación espiritual no desaparecieron del mundo, solo cambiaron de forma. En el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la magia continuó floreciendo en nuevas configuraciones. Cuando Jesús nació, la región estaba repleta de exorcistas itinerantes, adivinos, vendedores de amuletos y practicantes de rituales sincréticos que mezclaban elementos judíos, griegos, egipcios y persas. Los evangelios mencionan posesiones demoníacas con una frecuencia que puede sorprender a los lectores modernos. Jesús no negaba la realidad de fuerzas espirituales malignas. Él las confrontaba directamente, expulsando demonios con una autoridad que asombraba a las multitudes. Cuando sus oponentes lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, él no dijo, «Los demonios no existen». Él argumentó que un reino dividido contra sí mismo no subsiste. La realidad espiritual era presumida por todos los lados del debate. Hechos de los Apóstoles continúa esta narrativa. En Filipos, Pablo encontró a una joven con espíritu de adivinación que generaba ganancias para sus dueños. En Éfeso, practicantes de artes mágicas convertidos quemaron sus libros de encantamientos, un valor calculado en 50.000 piezas de plata. En Chipre, un mago llamado Elimas intentó impedir la predicación del Evangelio. La iglesia primitiva nació en un ambiente saturado de prácticas que se remontaban a Canaán. Pablo, escribiendo a los Efesios, articula lo que Israel había experimentado por siglos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla que comenzó cuando Israel cruzó el Jordán continuaba. Solo el campo había cambiado. Y los paralelos son impresionantes. Así como los cananeos buscaban conocimiento secreto a través de los muertos, la serpiente había prometido, «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Así como los cananeos intentaban manipular fuerzas invisibles a través de rituales, Simón el Mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Así como los cananeos sacrificaban lo más precioso para obtener el favor divino, el Nuevo Testamento revela que Dios mismo proveyó el sacrificio definitivo. Aquí está la inversión que cambia todo. En las religiones cananeas, los humanos ofrecían sacrificios para manipular a dioses distantes. En el Evangelio, Dios ofrece a su Hijo para reconciliar a humanos que no podrían acercarse por esfuerzo propio. La dirección es opuesta. El sacrificio viene de arriba, no de abajo. Y porque viene del propio Dios no necesita ser repetido. Es suficiente. Es final. Hebreos desarrolla este contraste en detalle. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los altares de Baal exigían ofrendas continuas. La cruz ofrece descanso. Los médiums de Canaán prometían acceso temporal e incierto al mundo invisible. Jesús declara, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No a través de rituales secretos, no a través de sacerdotes especiales, no a través de la manipulación de fuerzas ocultas, a través de la relación con una persona. Y en cuanto a la comunicación con los muertos, el Nuevo Testamento presenta algo radicalmente diferente. En lugar de vivos intentando forzar el contacto con muertos, está la promesa de la resurrección futura. Los que murieron en Cristo no están disponibles para consulta, porque no están en un estado de existencia disminuida en el Seol. Están ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Y vendrá un día en que los muertos en Cristo resucitarán primero, no como sombras a ser invocadas, sino como personas completas reunidas con sus cuerpos glorificados. La diferencia no es sólo de método, es de cosmología entera. Los cananeos vivían en miedo constante de fuerzas que necesitaban ser aplacadas, espíritus que podían ser irritados, dioses que eran caprichosos y demandantes. El Evangelio proclama a un Dios que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No un Dios que necesita ser manipulado, sino un Padre que toma la iniciativa de buscar a hijos perdidos. Cuando mira los altares abandonados de Canaán hoy, las ruinas de Azor cubiertas de hierba, las piedras de Meguido silenciosas bajo el sol mediterráneo, el valle de Hinnom transformado en parque arbolado en la Jerusalén moderna, donde las familias hacen picnic, donde los niños fueron quemados, ve el fin de un sistema. Los dioses que exigían sangre de niños no salvaron a sus adoradores de la conquista asiria. Los ancestros divinizados no protegieron a las ciudades de las invasiones babilónicas. Los rituales de fertilidad no impidieron las sequías que la historia registra, pero el pueblo que rechazó esas prácticas aún existe. Contra toda probabilidad histórica, los descendientes de Israel sobrevivieron al exilio babilónico, a la dominación persa, a la helenización forzada, a la destrucción romana, a 2000 años de dispersión, a persecuciones medievales, al holocausto. Naciones que conquistaron a Israel desaparecieron, imperios que los oprimieron se convirtieron en ruinas. Pero en las sinagogas de cada continente aún se leen las mismas escrituras que prohibían consultar a los muertos y sacrificar niños. Y más impresionante, la fe que nació en Israel se extendió por el mundo entero. El evangelio que Pablo predicaba en sinagogas y plazas hoy es proclamado en cada nación de la tierra. 2.000 millones de personas se identifican como seguidores de Jesús. No hay equivalente contemporáneo al culto de Baal. Nadie yergue postes para Acera. Los nombres de Moloch y Mot sobreviven solo en libros académicos. La batalla espiritual que comenzó en las colinas de Canaán produjo un ganador claro. Pero sería ingenuo pensar que la lucha terminó. Las formas cambian. Los principios permanecen. La tentación de buscar atajos espirituales, de manipular lo invisible para beneficio propio, de sacrificar lo precioso a cambio de prosperidad, eso continúa con nuevos ropajes. Hay quienes buscan médiums para contactar muertos, gastando fortunas en sesiones que prometen mensajes del más allá. Hay quienes sacrifican relaciones, salud, integridad en el altar del éxito financiero, repitiendo sin darse cuenta la lógica de Moloch. Hay quienes practican religiones que prometen control sobre el destino a través de rituales correctos, ofrendas exactas, palabras mágicas pronunciadas en la secuencia precisa. La industria del ocultismo mueve miles de millones globalmente. Las aplicaciones de astrología tienen millones de usuarios. Los médiums aparecen en programas de televisión. La búsqueda por manipular fuerzas invisibles no ha desaparecido, solo se ha modernizado. La pregunta que Israel enfrentó permanece. ¿En quién confía usted? ¿En los sistemas que prometen poder a través de técnicas y ofrendas? ¿O en el Dios que se ofreció a sí mismo, que no puede ser manipulado porque no necesita ser comprado, que no exige sangre de sus adoradores porque derramó su propia sangre por ellos? Los profetas antiguos clamaban: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La pregunta de Elías en el Carmelo resuena a través de los siglos, no porque Baal aún exista como divinidad adorada, sino porque la elección fundamental permanece intacta en cada generación. Vida construida sobre la relación con el Creador, o vida construida sobre intentos de controlar lo que no podemos controlar. Las ruinas de Canaán están en silencio hace milenios. Los huesos de los sacerdotes de Baal hace mucho se convirtieron en polvo. Los tubos de cerámica que alimentaban a los muertos están en museos, etiquetados y estudiados por académicos. Pero la voz que llamó a Israel fuera de Egipto, que los guió por el desierto con columna de fuego, que prometió tierra y descendencia,
que alertó sobre los peligros espirituales por delante. Esa voz aún habla, para quien tenga oídos para oír y valor para elegir. Para ayudarnos a continuar produciendo estos documentales e historias bíblicas, considere adquirir nuestro ebook con más de 50 oraciones. Es una forma de bendecir este proyecto y al mismo tiempo tener una guía espiritual para su caminar. El enlace para asegurar el suyo está en la descripción. Hasta el próximo video.